El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para leer la Escritura en esta mañana. Vamos a estar leyendo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18. Vamos a leer solo dos versículos, el 39 y el 40. San Juan 18, versos 39 y 40. Amén. Muy bien, dice así, hermanos, en la Escritura: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Pueden sentarse. Nuestro estudio de hoy lo hemos titulado La injusticia en el mundo, y hemos tomado como base este pasaje que sin duda alguna relata la injusticia más grande que se haya cometido en toda la historia humana. Consideramos este tema muy interesante porque la injusticia es un componente natural de la realidad de este mundo. Nos topamos con la injusticia a cada momento, en todo ámbito, en todo lugar, en el trabajo, en la escuela, en la comunidad, en la iglesia misma. En todas partes aparece esta situación que desafortunadamente nos puede afectar a todos. Está visto entonces que tendremos que contar con ella si vivimos en esta tierra. Pero ese no es el mayor problema. El verdadero y más grande problema es no saber qué hacer con ella cuando aparezca. El verdadero problema es no saber cómo reaccionar cuando la injusticia aparezca. Las palabras que hemos leído se dan en el contexto, como ya dijimos, de la más grande injusticia que se haya cometido en toda la historia del mundo. Y en ella están registradas importantes verdades que nos pueden indicar cuáles son las características de la injusticia. ¿Qué características tiene ese mal que está tan presente en la realidad terrenal? En primer lugar, la injusticia desprecia la ley de Dios y la de los hombres. Si nos fijamos, hermanos, en este pasaje, liberar a un criminal era una costumbre entre el pueblo de Israel cuando celebraban la Pascua. Pilato mismo ha dicho: vosotros tenéis la costumbre, lo cual nos indica, hermanos, que liberar a un criminal como parte de las celebraciones de la Pascua no estaba contenido ni en la ley de Moisés, ni estaba contenido tampoco en la ley romana. No era un acto legal. No era un acto que estuviera respaldado por las leyes de aquel tiempo, era solamente una costumbre. Una costumbre que había nacido quizás en el afán de celebrar con la mayor importancia aquella fiesta tan importante, la Pascua, que conmemoraba la salida del pueblo de Egipto, que conmemoraba aquel acto maravilloso, portentoso, en el cual Jehová de los ejércitos había liberado a su pueblo de las garras de Faraón. Pero, hermanos, al mismo tiempo demuestra que el beneficio que Pilato pudiera sacar de esta costumbre le importaba más que la ley. A él no le importaba ni la ley de Dios, es decir, la ley de Moisés, que no tenía de ninguna manera indicado esta costumbre, ni tampoco la ley romana, que de ninguna manera iba a permitir que un culpable saliera libre. ¿Qué es lo que Pilato buscaba? Su propio beneficio. Cuidar el beneficio propio que pudiera sacar de aquella situación. Ponerse, hermanos, en una actitud favorable delante del pueblo de Israel para evitar que vinieran más desórdenes, para evitar que vinieran más rebeldías, para evitar que vinieran más actos que alternaran la paz en la ciudad, que para él era un costo político muy grande. Quiere decir entonces que este hombre no tomó en cuenta, hermanos, ni la ley de Dios,
ni tampoco la ley romana, ni tampoco la ley de la conciencia. Porque recordémonos que Pilato mismo ha dicho, yo no encuentro culpa en este hombre. No hay nada de que lo podamos acusar, no hay nada de que podamos condenar a este hombre. Quiere decir, hermanos, que habían 3 poderosas leyes que le decían que aquel acto no era correcto. Pero no le importó ninguna de esas cosas, sino lograr sus propios beneficios, alcanzar sus propios beneficios, apropiarse de cualquier beneficio que le pudiera generar, cumplir con aquella costumbre que el pueblo de Israel había hecho parte de la celebración de la Pascua. Es entonces, hermanos, cuando él mismo pregunta, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Este no es un reconocimiento a Jesucristo auténtico como el rey de los judíos, es más bien una burla, es más bien una ironía. Quieren que le suelte al que dice que es el rey de los judíos y no tiene ni en qué caerse muerto. ¿Quieren que le suelte el rey de los judíos o quieren que le suelte a este? Y Barrabás era un criminal consumado. Barrabás era un hombre con un historial de criminalidad reconocido. Y el pueblo dice, no a Jesús, sino a Barrabás. Ellos clamaron, ellos dijeron, ellos exigieron y él gustosamente les dice, bueno, esta es su decisión. El justo salió libre y el injusto fue encaminado hacia la muerte. Así funciona, hermanos, la injusticia en el mundo. Así trabaja la injusticia en el mundo. Y es por esto importante reconocerla. La injusticia tiene como primera característica la de no reconocer leyes de ningún tipo, la de quebrantar, romper y despreciar cualquier orden, cualquier ley que llame al orden y a la legalidad. Saltar, pasar por encima de cualquier principio a fin de imponer los deseos de una persona. La persona es injusta cuando queriendo alcanzar sus propios beneficios, cuando queriendo alcanzar sus propias metas, no le interesan ni principios, ni valores, ni leyes, ni consideraciones históricas importantes, ni siquiera su propia conciencia, sino alcanzar sus propios beneficios. Barrabás entonces queda libre y el Señor da un paso más en su camino a la cruz del Calvario. Hasta el día de hoy, hermanos, la injusticia hace lo mismo. Una persona injusta rompe todo principio de convivencia y de respeto a los demás con el fin de alcanzar sus propios intereses. Esta es una de las formas más comunes de injusticia que hay. Alguien quiere alcanzar una meta personal, alguien quiere alcanzar un objetivo, alguien quiere realizar algún sueño personal y no le importa pasar por encima de nadie. No le importará quebrantar cualquier principio de convivencia, de respeto, de consideración hacia el prójimo. Quebrantará cualquier principio de conciencia que le pueda sugerir que aquello no es correcto. Es entonces, hermanos, cuando se consuma este mal tan terrible de la injusticia. Aunque tenga claro lo que es justo y lo que no lo es, no le importará en el afán de alcanzar lo que él busca, su propio beneficio. Quiere decir, hermanos, que cuando hacemos injusticia, si la hiciéramos, nosotros estamos en la misma condición de Barrabás. ¿En qué sentido? En que nosotros también nos convertimos en ladrones. ¿Ladrones nosotros? ¿Será posible? Cuando hacemos injusticia, sí, porque estamos robando la gloria a Dios, en el sentido de que Él ha establecido una ley fundamentada en un principio inamovible que dice, ama a tu prójimo, en el Antiguo Testamento como a ti mismo. En el Antiguo Testamento la medida, hermanos, no era tan grande. La medida del amor al prójimo no era tan alta. Pero en el Nuevo Testamento dice, ama a tu prójimo como yo los he amado. Y esa medida, hermanos, es magnífica. Esa es extraordinaria.
Esa es insuperable. Así como Cristo nos ha amado, así deberíamos amar nosotros a nuestro prójimo. Sin embargo, cuando hacemos injusticia, esa es la primera regla que tenemos que romper. Tiene que ser, tenemos que olvidarnos de eso. Si queremos hacer injusticia, tenemos que hacerla a un lado e imponer nuestro propio deseo, imponer nuestra propia voluntad, imponer ese sentimiento tan vanidoso y tan egoísta de querer hacer lo que yo deseo y los demás no me importan para nada. La injusticia, hermanos, se anuncia cuando este quebrantamiento de estos principios se produce en la vida de una persona. Cuando hacemos esto, nos levantamos como dioses propios, y negamos que exista un Dios único y verdadero que nos ha establecido principios de convivencia para con el prójimo que son fundamentales para vivir en paz y en armonía. Porque la ley de Dios no fue dada, hermanos, sino para que el pueblo pudiera vivir en paz y en armonía. Y fijémonos bien, Isaías lo dice, sin justicia no puede haber paz. Quizá por eso, hermanos, es que nunca encontramos la paz. Quizá por esto, hermanos, tener paz es un don maravilloso, casi inalcanzable en el mundo que vivimos hoy, porque no nos hacemos justicia. Isaías dice, y el producto de la justicia será la paz. Es decir, hermanos, sin justicia no se puede avanzar al alcance de este don tan maravilloso que toda persona en esta tierra anhela y que toda persona mira como inalcanzable. Aquel momento, hermanos, era magnífico en el sentido de que nosotros deberíamos ir a la cruz. Pero el Señor se hizo injusto para justificarnos a nosotros. Y Él caminó hasta la cruz. Eso fue un acto de misericordia. Él llevó nuestros pecados a la cruz. Y nosotros, los culpables, fuimos hechos libres en su nombre. Prácticamente, hermanos, sucedió algo similar. La justicia de Dios demandaba nuestras vidas. Pero el Señor, Dios dijo, yo envío a mi Hijo para que pague sus culpas y ustedes puedan ser libres. Él nos liberó a nosotros, hermanos. Para nosotros, por nosotros se hizo injusto. En cierto sentido, le robamos su justicia para que pudiéramos tener esperanza de vida y de vida abundante en Cristo Jesús. En segundo lugar, la injusticia se interesa más en las cosas terrenales que en las celestiales. El pasaje, hermanos, que leímos y los versículos que nosotros leímos, en el segundo versículo que leímos ya no se ocupa de Barrabás y de Jesús, sino de la turba, de aquella gente, hermanos, de aquel grupo de personas que no tienen criterio, de aquel grupo de personas que gritan porque les han pagado para gritar, de aquel grupo de personas que hacen escándalo porque han sido contratados para hacer eso. De aquel grupo de personas que gritan y si un periodista se le acerca y le dice, mire, ¿por qué grita? Yo no sé, pero hay que gritar. A mí me pagaron por eso. Es decir, hermanos, grupos de personas sin criterio, grupos de personas sin principios que simplemente se venden al mejor postor. Personas que se dejan imponer el criterio de otros y son manipulados por aquellos que ostentan de alguna forma autoridad o poder. Sea, hermanos, poder legal, sea poder político o sea poder económico, que generalmente van unidos. Los sacerdotes, hermanos, tenían justamente esa condición. Ellos tenían autoridad, ellos tenían poder, detrás de ellos estaba el poderoso judaísmo milenario y aquella gran cantidad de ceremonias que hacían admirable la práctica de aquella religión. Apenas una semana antes, seguramente, hermanos, muchos de los que contrataron esta turba habían estado gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ustedes leen ese pasaje, hermanos, sorprende decir que entre la multitud hubo alguien que le reclamó a Jesús. Dice literalmente, de entre la multitud
los fariseos le dijeron, reprende a tus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos también iban en la multitud y ellos también cantaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y por qué estarían ellos en la multitud? Porque ellos también sentían, hermanos, la opresión de los romanos. Porque ellos también tenían anhelos de libertad de parte de la opresión romana y dijeron, a lo mejor si es este el Mesías, sea o no sea, pues vamos a cantarle y ojalá que salga algo de aquí. Iban entre la multitud y entre la multitud cantaron, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero más tarde, por unos $1 más, dijeron, no a este, sino a Barrabás. No nos liberes a este, sino a Barrabás. A este nos han dicho que pidamos, por este hemos cobrado. Y por lo tanto, danos a Barrabás. Nos indica, hermanos, que las personas injustas son personas inestables, son personas indefinidas. Para hacer injusticia se necesita, hermanos, tener valores solo ¿cómo se dice? De los labios para afuera. Se necesita tener valores, hermanos, más emocionales que verdaderamente de convicción. Nosotros estamos viendo, hermanos, aquí personas que seguramente se habían emocionado el día de la entrada triunfal en Jerusalén. Personas que quizás se habían emocionado hasta las lágrimas. Pero después de que les ofrecieran algo, después de que los sacerdotes vinieran a ellos y les dijeran, les vamos a dar tanto si piden a Barrabás, todos aquellos valores se disiparon, porque tenían más interés en las cosas terrenales que en las cosas celestiales. Para hacer injusticia se necesita eso. Para hacer injusticia es un requisito previo que la gente tenga más interés en las cosas materiales que en las cosas espirituales. No es posible, hermanos, que alguien no tenga conflicto al menos para hacer injusticia si tiene aprecio por las cosas celestiales, si tiene aprecio por las cosas de arriba. Para hacer injusticia en todas la gama de injusticias que nosotros vemos continuamente en esta tierra, hay que tener más interés por las cosas de aquí abajo y las de arriba, esas no importan. Si no se tiene esa condición tan inferior, no se puede hacer injusticia de una manera crasa, irresponsable, perversa, como muchas veces vemos nosotros hacer injusticia en esta tierra. La multitud, hermanos, prefirió a Barrabás porque las cosas eternas no tenían interés para ellos. Ellos sabían que probablemente aquel hombre era el Mesías. Digamos que probablemente. Y porque probablemente era, debieron sentir algún temor, alguna reverencia, alguna consideración hacia aquel hombre. Además, todos ellos eran testigos de que aquel hombre no había hecho mal a nadie. Había sanado a los enfermos, había liberado a los cautivos, había hecho milagros para favorecer a la multitud, a la gente, a la comunidad. ¿De qué podían acusarlo? Si ni Pilato siquiera pudo acusarlo de nada, debieron considerar estas cosas, pero para hacer injusticia se necesita despreciar todo razonamiento que nos encamine hacia la verdad eterna y llenarnos de toda la envidia, la avaricia, el egoísmo y la perversión que reina en las cosas de abajo. Si no, no se puede ser injusto, al menos no en la forma en que fue injusta esta multitud. Por eso prefirieron a Barrabás. Además, hermanos, fijémonos bien en algo muy importante. ¿Por qué mucha gente prefiere la injusticia a la justicia? Esto es un punto sumamente interesante en esta historia. Mucha gente prefiere la injusticia a la justicia. ¿Y por qué prefiere la injusticia? Porque cuando trata con la justicia, se mira en un espejo que refleja todas sus injusticias, sus debilidades y sus imperfecciones. Mirarse en el espejo del Evangelio
no es agradable. Pero mirarse en el espejo del mundo sí, porque uno siempre encuentra a alguien peor que nosotros. Y uno sale bueno. Yo creo que ellos dijeron, libéranos a Barrabás, porque cuando salga podremos decir, ese desgraciado, miserable, criminal. Pero si nos liberas a Cristo, vamos a tener que decir nosotros, los pecadores, nosotros, los culpables, nosotros y el inocente. No era agradable, hermanos, para ellos la justicia, era más cómoda la injusticia. Yo creo que muchas personas han visto ustedes en el mundo, cuando una persona justa comete un error, se alegran, hacen fiesta. ¿Y por qué se alegran tanto cuando un justo comete un error? Se alegran tanto, hermanos, porque dicen, ya decía yo que era igual que nosotros. Ya decía yo que no teníamos que preocuparnos tanto. No, si siempre hay un pelo en la sopa, hermano. Se alegran de la injusticia. ¿Y por qué nos alegramos de la injusticia? Porque la justicia nos demanda. La justicia nos dice que somos injustos, pero la injusticia nos dice qué bueno eres tú. En la iglesia no hay nadie como tú. Tú eres el mejor de todos. Después de Moisés sigues tú. Seguramente la injusticia nos hace ver buenos, pero la justicia, sobre todo la justicia divina, qué preocupante es mirarse en ese espejo. Es quizá por esto, hermanos, que el mundo prefiere la injusticia, prefiere la maldad a Cristo Jesús. Creo que es por esto que el mundo se afana, hermanos, en contaminarlo todo con maldad, porque eso le da un sentimiento de cierta bondad, eso le da un sentimiento de cierta justicia que le hace sentir bien, lo cual obviamente es un engaño. El mundo siente lo mismo que aquella multitud en presencia de Jesús. Jesús representaba un ataque a su vida organizada en base al mal, la perversión, la envidia, el egoísmo y todos los males que llenan a este mundo. La generación de hoy gusta escuchar las noticias de los grandes criminales. Ahora se le canta a los grandes criminales. ¿Por qué? Porque nos hace sentir buenos, porque los hace sentir magníficos, porque dicen qué buena persona soy yo comparado con esos individuos. Hoy en día se hacen películas, series de televisión sobre los grandes criminales de este tiempo. Se les cantan canciones dedicadas a ellos y se celebran sus fechorías, porque el mundo se siente así bastante bueno. Las multitudes se sienten cómodas mirándose en el espejo de la injusticia y salen rectos, justos, admirables y magníficos. Es por esto, hermanos, creo yo, que aquella multitud pidió a Barrabás. Porque cuando Barrabás saliera y caminara por las calles, ellos se iban a sentir buenos. Pero si llegara a salir Jesucristo, qué pecadores se iban a sentir. Qué traidores se iban a sentir, qué cobardes se iban a sentir. Era algo terrible. La injusticia, hermanos, es por esto que para hacer injusticia se necesita apreciar más el pecado y la perversión que los principios de vida que nos legó el Señor en su evangelio. Es una actitud, hermanos. Esta actitud tiene su mejor expresión en lo escandaloso que resulta hoy en día que un cristiano tropiece. Si un cristiano comete una pequeña falta, es un escándalo. Si uno del mundo comete una barbaridad, pues es un error, que todo el mundo comete errores. Y no hay nada de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque los Barrabás a nosotros nos hacen sentir bien, pero Cristo nos hace reconocer nuestra condición. Lo que el mundo no entiende, hermanos, es que Cristo nos hace reconocer nuestra condición no para condenarnos, sino para salvarnos. Pero nadie puede ser salvo si no reconoce su condición.
Por lo tanto, hermanos, aquella generación no lo entendió, la generación presente no lo está entendiendo y prefieren entonces liberar a los ladrones que liberar al justo. Prefieren liberar a los criminales y crucificar al justo. Desafortunadamente, hermanos, no han entendido todavía el mensaje de misericordia de Jesucristo en la cruz. Es por esto, hermanos, que la injusticia debe ser identificada para que nosotros nos preparemos y sepamos qué hacer y cómo reaccionar. Cuando sufrimos injusticia, es el momento de recordar que nosotros hemos sido salvos por la sangre del justo, que nosotros hemos sido salvos por un Cristo que no nos va a abandonar. Nosotros hemos sido salvos por un Cristo perfecto, por un Cristo que nos vino a dejar un ejemplo de justicia que debemos perseguir en nuestra vida hasta llegar a practicarlo como algo común, y entonces cada cristiano hará de este mundo un lugar mejor. Vamos a orar.